Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. Well, let's see. We have to read the versicle for beginning the class. And remember, in this time, we are reading two versicles that we are going to find in Matthew chapter 5. And there is versicle number 23 and 24. And the Lord said to us, so if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. First go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. This is according to the Berean Standard Bible translation. And the value for this week is reconcile. Reconcile. Okay, let's take a look for the second part of this passage. It's going to be a verse called 24 according to Bible Hub and another translation. For the Bible, let's try to pay attention for some words. Bueno, vamos a iniciar la clase de este día. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Vamos a revisar algunas traducciones, concentrándonos en algunas palabras que llamarán nuestra atención del versículo 24. En la última clase habíamos visto el 23, así que vamos a continuar con el 24. La New International va con la idea de llamarle gift a lo que sería una ofrenda. Realmente gift puede tener muchas traducciones al inglés. La más frecuente que nosotros utilizamos es regalo, pero puede ser también traducido como un don, una gracia. Puede ser traducido también como una ofrenda en este caso. Una dádiva sería otra forma de verlo. Entonces, eso está en la primera parte y siempre va lo de be reconciled. La New Living es la que en vez de hablar de un gift, habla de sacrifice, habla de sacrificio, nos hablaba de un sacrificio, habla siempre de be reconciled, pero aquí dice to that person, no nos habla del hermano, sino que con esa persona que tenemos algún problema. English Standard también habla de un gift y habla de be reconciled. Berean es la que estamos leyendo, ya la hemos visto, y está la Berean en la versión literal y la estándar. Hemos estado leyendo el estándar. La literal tiene un pequeño cambio en esa parte que dice, and first go away. No solo es el go, es go away. Como la diferencia entre un go y un go away en este pasaje la podríamos ver en términos como del que se le quiere dar énfasis, que se haga con mucha premura, con mucha urgencia. O sea, primero vete ya a eso, como quien dice, no esperes más. Esa sería la diferencia entre el go aquí solito y aquí con el away. Luego aparece be reconciled. King James, pues, habla de gift igualmente, luego habla de be reconciled. Entre la King James, digamos, más antigua y la más reciente, notaremos que el uso de la preposición, perdón, el uso del artículo THE, que sería este para nosotros, aquí aparece varias veces, pero como THY. Bien. Bueno, aquí lo vemos otra vez y otra vez. Bueno, vamos a ver una más. La New American Standard Bible dice, leave your offering, que eso sería literalmente ofrenda, o sea, ya no se utilizaría gift, sino que se usa el vocablo ofrenda. Y luego dice, be reconciled, reconcíliate. La siguiente es casi lo mismo. La Legacy Standard habla de offering and be reconciled. En la Amplified Bible encontramos también offering, que sería como la ofrenda. Deja tu ofrenda en el altar, dice. Y ve, y aquí sí viene un cambio. Ya no se usa el vocablo de reconciliar, se usa make peace, que podríamos traducirlo como primero haz la paz o primero haz las paces. Podría ser otra forma de verlo en una expresión en español. Haz las paces con tu hermano, dice. Haz la paz con tu hermano. Bueno, ahí podríamos ir revisando otras y quizás vamos a centrarnos en las que cambian el vocablo de reconcile, de como reconcíliate, por make peace. Por ejemplo, en inglés contemporáneo dice make peace with that person. Deja tu ofrenda ahí en el altar, dice enfrente del altar, y haz la paz con tu hermano y luego regresa para ofrecer tu ofrenda a Dios.
Podemos ver otra más, es la Good Words Translation, que también habla de make peace. O sea, podríamos decir que un sinónimo de reconciled es hacer la paz, reconciliarse, hacer las paces con alguien. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos el día de ahora con esto del versicle y vamos a ir a el new topic. Venimos ya de manejar 6 verbal tenses. Hemos aprendido a manejar 6 tiempos verbales. Estos 6 tiempos verbales se dividen o se desprenden, digamos, de lo que vendría siendo el past, el present y el future. Y luego por cada uno nos viene un par. El simple y el progressive. Ya hasta el momento usted ya estudió, ya conoce la estructura de esos 6 verbal tenses. A partir de hoy vamos a agregar otro legajo, ¿verdad? De tiempos verbales. Vamos a agregar otros 6 más, ya que son los llamados futures, perfect, o los tiempos perfectos, ¿verdad? Vamos a ir viendo los tiempos perfectos. Permítame, creo que ese no es el material que vamos a ver ahorita. Déjenme ver si lo busco, porque ese no es. Tenemos que comenzar con el present. Déjame ver si lo encuentro primero. Ese es el future perfect, pero vamos a ver los perfect en el mismo orden en el cual estudiamos los anteriores. Creo que ese es el documento que debemos de ver ahorita. Correcto. Les compartiré ese documento dentro de un momento. Vaya, ahora sí. Ese es con el que vamos a comenzar, con el presente perfecto. El presente perfecto, bueno, debemos tomar en cuenta que ahorita vamos a ver pasado, presente y futuro. Nuevamente, esos son los 3 bases. Pero existe el que se llama perfecto. O sea, pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto. Son 3 más, digamos. Pero en medio de esos vamos a ver que existe el perfecto progresivo o perfecto continuo y se repite. Pasado, perfecto continuo, presente, perfecto continuo y futuro perfecto continuo. Entonces, de estos perfects se nos viene un bloque de 6 más. Entonces, 6 que ya teníamos y another 6 se nos completan 12. Completamos 12 tiempos verbales. Cuando terminemos este bloque, en todo caso, vamos a ver un review, ¿verdad? Vamos a ver un review donde se nos van a acumular, digamos, en una sola parte todos esos verbal tenses para tenerlos en mente. Ahora nos dice, the present perfect verb tense is a little difficult in English. It is used in several different ways, and there are lots of rules to remember. This lesson will teach you everything you ever wanted to know about the present perfect, like the 4 quizzes with the grammar exercise in each section. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quiero que tengamos en cuenta varios aspectos. Los tiempos perfectos, lo primero que usted debe de reconocer o de saber identificar para los tiempos perfectos del inglés es que su verbo auxiliar es el verbo have. Bien. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Entonces, el verbo have, nosotros lo hemos ya estudiado, por ejemplo, para el pasado, que es had. Para el presente, pues dependiendo del sujeto, puede ser have o has. Y ya de ahí, para el futuro, es el que decimos will have. Ahí tendríamos esos 3. Entonces, a partir de esas 3 formas, esos los vamos a usar ahora como verbos auxiliares. En los tiempos verbales anteriores, los verbos auxiliares fueron, por ejemplo, el verbo do, el verbo did, y teníamos, pues claro, el to be, ¿verdad? En las formas was, were, y en la forma is, am, y are. Esos eran, digamos, como los que se repetían o en cierta constancia, ¿verdad? Y venían a darnos
lo que venía siendo la ayuda para poder hacer conjugaciones. Y en el futuro will, ¿verdad? Que no lo mencionamos, pero también will sería otro auxiliar. En estas oraciones que vamos a ver acá intervienen dos agentes. El primero es el auxiliar have. El verbo have va a ser nuestro auxiliar. Y el segundo es que intervienen los pasados participios o el past participle. Y aquí es donde se va a hacer necesario regresar. Si se recuerdan, habíamos visto que habían unas tablas que las estudiamos en el tiempo pasado simple, en donde decíamos, mire, aquí está la columna del verbo, aquí está la columna del verbo en pasado, o del past simple, y aquí está otra columna más. Y yo les había dicho, miren, en esa tercera columna ahorita no nos vamos a enfocar mucho, porque es una columna que la vamos a usar más adelante. Pues ese más adelante ya llegó. ¿Ve? Ese más adelante que dijimos en ese tiempo cuando estudiamos el pasado, se nos presenta ahorita. Y resulta que las tres columnas que veíamos ahí están relacionadas en este término. El pasado participio, que es este que está acá, que se parece en muchos verbos al pasado simple, ¿verdad? Podríamos decir que es casi igual para algunos verbos, pero no para todos, siempre hay excepciones. Es lo que vamos a utilizar ahorita que vamos a los tiempos perfectos. Entonces, los tiempos perfectos se caracterizan, número uno, porque su auxiliar es el verbo have. Y número dos, porque se va a utilizar el pasado participio. Eso digamos que vendría siendo su principal función. Y aquí es donde debemos tomar en cuenta a qué equivaldría esto al español. Vale, tenemos en el ejemplo para el present perfect en las oraciones afirmativas o positivas que para el I, el you, el we o el they vamos a usar el verbo have. Pero si hablamos de un he, de un she o de un it, vamos a usar el verbo has. Ahora, el participio que se nos pone acá es writing, que es el verbo write. Write es escribir, pero este es de los irregulares. Se recordarán que write era escribir, pero si lo veíamos en pasado simple era wrote. Wrote es el pasado. Y pues como es irregular, el participio es writing, que sería como, a ver, como decir escrito. Escrito. Entonces, si yo digo, I have writing, estaría diciendo en español algo como yo he escrito. Por eso es que se llama pasado participio, porque se hace referencia a la acción de la oración en términos de que es algo que ya se completó. Pero este periodo, no nos vamos a confundir, lo que manda o lo que nos está diciendo que esto es presente es el verbo auxiliar y no el pasado participio, porque escrito no es una palabra, un verbo que lo podamos conjugar. Es decir, no puedo decir yo he escrito, tú escrito. No, porque el verbo no es ese. Ese es nada más el participio. Entonces, ¿qué pasa? El participio es una forma verbal. Esto es una forma verbal. Por eso se recuerdan que cuando, por ejemplo, la característica de los progresivos es utilizar al verbo to be y utilizar un verbo en ing. Pero los verbos en ing propiamente su nombre es presente participio. Entonces aquí es donde se distingue eso. Los participios son formas verbales. No se nos olvide eso. El participio es una forma que el verbo puede tomar, pero no es un tiempo verbal. Para hacer un tiempo verbal, yo necesito, en este caso del presente perfecto, necesito el sujeto, necesito el have o el has y necesito el verbo, la acción de pasado participio. Si yo quiero decir él ha escrito, entonces voy a decir he has writing. He has writing. Él ha escrito.
Nótese que es una acción que hace referencia a que es algo que ha ocurrido en el presente, pero es una actividad que al mismo tiempo ya se completó, pero se completó en un tiempo vigente o en un tiempo presente, no en el pasado. Bien. Porque si fuera pasado, entonces tendríamos que usar otro y sería el had y diríamos he had written y ya sería como traducir algo como él había escrito. Bien, porque el had sería el había. Cuando decimos a, yo he, tú has, el a, que son las traducciones para have al español, estamos hablando del presente. Entonces, lo que en estas oraciones a mí me ubica que son presente es la forma del verbo have, que se usa como have o como has. Y lo que me ubica que es perfecto es el uso de un participio. Entonces, los participios los vamos a retomar nuevamente. De hecho, les voy a hacer hincapié en que retornemos a los documentos en donde estudiamos los verbos. ¿Se recuerdan que habíamos visto unos videos y habíamos visto un par de archivos, ¿verdad? Un par de documentos PDF en donde habían los 100 verbos regulares e irregulares? Vamos a retornar ahí, pero hoy no nos vamos a enfocar en el pasado simple, hoy sí nos vamos a enfocar en el pasado participio. Entonces, yo por eso en aquel tiempo les decía, miren, yo no los quiero cargar que hay que aprenderse las tres formas de un verbo, las tres columnas, porque en ese momento el participio no iban a saber para qué lo íbamos a usar. En ese momento lo que interesaba era el pasado simple, entonces nos concentramos en el pasado simple. Ahora que ya pasamos eso, ahora sí es necesario, porque para los tiempos perfectos vamos a necesitar pasados participios. Entonces, vayamos recordando de eso. Ahora, tenemos acá y nos dice, in spoken English it's common to use the contraction. Para estas frases, como se usa el verbo have o el verbo has, es muy frecuente decirlas contractadas. Y en muchos de los documentos que hemos estudiado hasta el momento, ya nos ha aparecido esta forma verbal. Lo que pasa es que no la habíamos llamado como tal o quizás no le habíamos dado la importancia debida porque no era el tema de estudio, pero ahorita sí es un topic, entonces sí le vamos a prestar importancia. Dice alguien, que sería I have, I written 3 books. Sería como decir, yo he escrito 3 libros, pero ojo, el es la clave de esto. ¿Ya? Porque es muy diferente decir yo había escrito, porque eso significa que es en el pasado, pero si yo digo yo he escrito, quiero decir que es algo que tiene vigencia en el presente. Ya están escritos, pero lo estoy diciendo en el momento actual. ¿Ya? Como que fuese algo que tuviera vigencia en el presente. I written 3 books. He escrito 3 libros. With already seen that movie. We have, sería we have already seen that movie. Bien, en este hay un elemento adicional y es la palabra already. Vamos a ir viendo una serie de adverbios que son de uso especial con los tiempos perfectos. Recordarán que habíamos visto adverbios como always, como never, como sometimes, que son adverbios clásicos para utilizar con los tiempos simples, ya sea pasado, presente, futuro. Vean. Ahora vamos a ver una serie de adverbios más que se utilizan para los tiempos perfectos. El already es como decir que ya hemos hecho algo, o esto ya se efectuó. Entonces, we have already seen. ¿Qué sería esto? Es el pasado participio para el verbo sí. Es de los irregulares. Debemos de recordar que el verbo sí en lo que sería forma infinitiva es sí, pero en pasado era so y en pasado participio es seen y en ing es seen.
Entonces, de esa manera usted también con este tema que estamos abordando ahorita, no solo vamos a saber, digamos, o manejar los 12 tiempos verbales del inglés, sino que también vamos a saber manejar las 4 formas verbales que tiene un verbo. Nuevamente, volvemos a hacer hincapié. No es lo mismo un tiempo verbal que una forma verbal. Nosotros vamos a llegar al culminar esta parte a dominar 12 verbal tenses, es decir, 12 tiempos verbales. Pero vamos a conocer que hay 4 formas que el verbo puede tener o 4 formas verbales. ¿Cuáles son esas? Bueno, si no nos recordamos, es la infinitive form, la forma infinitiva, que es la que encontramos en los diccionarios para cada verbo. Luego tendríamos el past simple o la forma del pasado simple. Luego tendríamos lo que vendría siendo el past participle o el pasado participio. Y luego tenemos el present participle o el ing. Esas son las 4 formas que un verbo puede tomar en el inglés. Las 4 forms of the verb, 4 formas verbales. Por el otro lado, tenemos 12 tiempos verbales. Las formas verbales forman parte del tiempo verbal. Con una forma verbal yo no puedo hacer una oración. Necesito otros elementos. Necesito el sujeto, necesito algún auxiliar, necesito un complemento, necesito adverbios de tiempo. Entonces, esos son cosas de la gramática que ya en nuestra cabeza debemos tener claro cuál es el uso que cada una de ellas tiene. Ahora, en este ejemplo, sin es el pasado participio del verbo ver. Entonces, esto vendría siendo algo como nosotros hemos hemos ya visto esa película. Nosotros hemos ya visto esa película. Luego, y en estas hay que tener cuidado. Ese que dice Bárbaras y his. ¿Por qué hay que tener cuidado? Por la situación de que esta contracción nos puede engañar. Y cualquiera al verlo así nomás podría decir, contracción del verbo is. Contracción del verbo is. Es lo primero que se nos viene a la mente y fácil decir, es el is contractado. Pero no, porque hay algo más en la oración. Cuando veamos estas formas, vean que los participios, algunos tienen como cierta estructura muy parecida de que terminan muchos de ellos en N. Por ejemplo, miren, writing, seen, forgotten, walking. O sea, es como una terminación que muchos participios terminan en N. Entonces, ya ahí, si yo veo o escucho que a la par de una contracción donde va una S, a la par de un nombre, a la par de un he, de un shouldn't it, no debo de decir en las primeras de cambio que es contracción del verbo is. Al contrario, es contracción del verbo has. Aquí es como decir, Bárbara has forgotten her cell phone. Y traduciríamos algo como, Bárbara ha olvidado su teléfono. Y nuevamente, es que ¿en qué contexto ocurriría eso? Ocurriría de que, digamos, salimos de un lugar, Bárbara es mi amiga, vamos saliendo, llegamos al vehículo, al car, entramos, ¿verdad? Y ella nos dice, hey, I forget my cell phone, I don't have here my cell phone. No tengo aquí mi teléfono, lo olvidé. Entonces alguien pregunta, hey, what happened? ¿Qué pasa? Y le gritamos al otro carro, ¿verdad? Barbara's forgotten her cell phone. ¿Qué significa? Ella, en este momento que acaba de pasar, se ha dado cuenta que olvidó dónde estábamos algo. En este caso, un cell phone. Es muy diferente a quererlo ver como pasado, porque si fuera en pasado sería Bárbara had. Y miren qué sencillo vamos a ir viendo. Quizás me voy a adelantar a lo que les voy a mencionar, pero entre los perfect tenses, entre el past, el future y lo que vendría siendo el present, toda la diferencia la hace el auxiliar.
Es lo que cambia. O sea, que yo esa oración de Bárbara puedo decir have forgotten y ya lo estoy diciendo en pasado perfecto. Puedo decir will have forgotten. Ya lo estoy haciendo en futuro perfecto. O sea, aquí lo único que se va a cambiar para si es pasado, presente y futuro va a ser básicamente la forma en la que vamos a usar el verbo have y ya. El resto queda igual porque los participios son los mismos. Esta dice, he's just woken up. Cuidado con pensar que es is. Es he has just woken up. Él acaba justo, podríamos poner, o acaba de despertarse. Bueno, ahí tendríamos eso. Y se nos hace hincapié. He, she is, Barbara mean he has, she has, and Barbara has. Is not, is not, he is not, she is not, or Barbara is. Cuidado con esas contracciones. Luego tenemos la parte negativa, que en este caso vamos a usar la forma haven't y hasn't. El verbo have tiene su peculiaridad que le podemos agregar el not. Have not y has not. Más comúnmente usarlo contractado. Haven't y hasn't. Por ejemplo, si decimos you haven't seen, es como decir tú no has visto. Tú no has visto. Y de hecho, si son fanáticos de los pingüinos de Madagascar, más o menos por ahí va la frase que ellos dicen. You haven't seen nothing. You haven't seen nothing. Tú no has visto nada. Entonces, tendríamos esa forma. Pero si vamos a hablar de un he, de un she o de un it, debemos decir hasn't. He hasn't seen. Él no ha visto, diríamos. Él no ha visto. Ahora tenemos algunos ejemplos. I haven't seen John this week. No he visto a John esta semana. Mary hasn't come to class for the past 2 days. Mary, ella, no ha venido a las clases los 2 días pasados. Aquí es donde debemos de hacer un alto. Decíamos, esto es algo que estamos hablando que está ocurriendo en este momento, pero es un hecho que viene del pasado. Es decir, este tiempo verbal nos va a mezclar hablar de cosas que están sucediendo en el momento, pero que tuvieron como un inicio en el pasado. Cuando decimos I haven't seen John this week, significa que eso parte desde el Monday, desde el lunes, hasta la fecha de ahora, hasta hoy que es Thursday. Cuando decimos Mary hasn't come to classes the past 2 days, estaríamos diciendo que los 2 días anteriores ella no ha venido. Ahí es donde parte. Parte de 2 días atrás hasta la fecha presente. Ese es el bloque, digamos, en el que lo vamos a ver. Y para las preguntas, y con eso vamos a finalizar, al igual que en los otros, notarán que todo el inglés funciona de acuerdo al uso de los que son los auxiliares. Los auxiliares son los que nos indican muchas cosas, son los que nos sirven para hacer oraciones negativas, son los que nos sirven para dar respuestas cortas, son los que nos sirven para preguntar. Y si hemos venido diciendo que para el presente perfecto, el auxiliar es el verbo have o has, dependiendo de con qué pronombre lo vayamos a utilizar, porque recuerden que eso de have y has viene del uso de las terceras personas. De ahí que el verbo have era un verbo especial cuando estudiamos el presente simple, porque decimos que tenía su propia forma para escribirse en el caso del he, del she, del it. Entonces, eso es lo que estamos retomando ahorita acá. Si con él decimos que es el auxiliar, entonces con él mismo voy a hacer las preguntas. Entonces, las preguntas van como, have I finished? Y lo podemos traducir algo como, ¿ya he terminado? O, ¿he terminado yo? Has he finished? ¿Ya ha terminado él? ¿O ha terminado él? Serían questions. Entonces, nótese que el hemos, han, todos esos son los que se van usando para traducir estas oraciones al español para el caso de have y has porque están en
su forma de presente. Y eso es lo que me indica a mí que, recuérdense, presente perfecto, presente perfecto. ¿Por qué presente? Porque uso el auxiliar en su forma have y has que vienen del presente. ¿Por qué perfecto? Porque uso los verbos en forma participio, en forma de participio. El auxiliar have sumado al participio me forma los tiempos perfectos. En cualquiera de las formas de have me forma cada uno de los tiempos perfectos. Con eso debemos de resumir, digamos, en nuestra cabecita qué es el perfect tense o en este caso el present perfect tense. Claro, hay aquí algunos ejemplos. Have you finished the project yet? Y este es otro adverbio, miren, que vamos a verlo muy frecuente de ahora en adelante. Yet, que se puede traducir como aún. Have you finished the project? O puede traducirse como también ya, es otra forma de traducirlo. La pregunta sería, ¿ya has finalizado el proyecto? Has George Evan been to New York? ¿Ha estado George alguna vez? Eso sería el ever been alguna vez en Nueva York. Ahora, para las respuestas son sencillas porque solo vamos a responder cuando sean short answer usando el auxiliar. Le preguntan a alguien, ¿Have you been to London? ¿Has estado? ¿Has estado en Londres? Y dice, si fuera positivo diría, yes, I have. Miren, ¿con qué estamos contestando? Con el auxiliar. Si no es, nunca ha estado ahí, pues diría, no, I haven't. No, I haven't. La respuesta sería como decir, sí he estado y no, no he estado. Luego dice, has Alex met Miriam yet? Ya conoce, ya ha conocido a Alex a Miriam, vendría siendo, y repito, el yet cambia un poquito el significado. Cuando es pregunta, por lo general va al final. Y cuando la traducimos, pues nosotros en español como que ponemos esto al principio, ¿verdad? Porque diríamos, ya ha Alex conocido a Miriam, o ya se ha reunido Alex con Miriam y diríamos, yes, he has, sí lo ha hecho, no, he hasn't, no, no lo ha hecho. Have the result of the election been announced? ¿Han sido los resultados de la elección anunciados? Nótese, have been, en este caso sería el pasado participio, y luego tenemos la respuesta. Yes, they have y no they have. Ok, great. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con la clase del día de ahora. Mañana vamos a profundizar un poco más en lo que es el participio propiamente, ¿verdad? Del past, ¿verdad? Past participle. Eso lo vamos a tocar el día de mañana. Okay, everybody, thank you for coming. We are going to say goodbye for today, but remember, tomorrow we have another class. Goodbye and take care. Bye, teacher. Goodbye, thank you Teacher. Bye, teacher. so much. Goodbye, everybody.